como todos los días, pero hoy especialmente porque le tengo un especial aprecio y una especial amistad y cariño con Emilio Carrillo, que lo tenemos ya preparado para hablar del mundo en que vivimos y cómo afrontarlo. Si todavía hay alguien en el mundo que no conoce a Emilio Carrillo, es economista, escritor, más de 66 libros y 600 artículos, es conferencista, despliega una amplia labor en la expansión de la conciencia, es profesor y director de diversos proyectos concienciales, en fin, es una persona multifacética y que está siempre en actividad llevando la información y el conocimiento a todas las personas que, asisten a sus charlas y a sus encuentros. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias, Alfredo. Un placer compartir con Mindalia y en particular contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues si te parece, vamos directamente a entrar en el asunto, el mundo en el que vivimos y cómo afrontarlo. ¿Cuál es la situación que está viviendo en este mundo, un pulso rápido en este mundo en el que vivimos ahora? Después de toda una tragedia que hemos vivido, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la temperatura de este planeta? Tú sabes, Alfredo, que a mí me gusta compartir que la sociedad, la humanidad en la que estamos, está sumida en una distopía, es decir, en un momento histórico donde los conflictos, las injusticias, las desigualdades, que se manifiestan de modos muy diversos y múltiples, están muy presentes. Ahora bien, para esa temperatura que tú me dices, yo creo que lo importante no es destacar esto que acabo de compartir, que creo que es cada vez más evidente, que estamos en el contexto de un mundo y de una sociedad distópica, sino que lo más importante es recalcar, y esto se nos suele olvidar, de que este momento es apasionante. Es un momento enormemente importante para todos y cada uno de nosotros, en lo personal y en lo colectivo. Para reflejar claramente lo que quiero decir, voy a acudir a una expresión que tú conoces, que seguro que muchas personas que están en este momento en esta ventana abierta de Mindalia también, y que viene de culturas antiguas. Es la expresión la sala de los espejos. Se nos decía, se nos anunciaba que llegaría un momento en donde lo que viviríamos como humanidad, y vivir como humanidad significa vivir lo personal y colectivamente, es una situación, sala de los espejos, en lo que todo estaría a la vista. Todo está a la vista. Y a mi modesto entender es lo que está ocurriendo en estos momentos. Todo está a la vista, en lo grande y en lo pequeño, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar, también en lo personal. Cuando hablamos de que todo está a la vista, no solamente hago referencia, por tanto, al mundo que nos rodea, también hago referencia a nosotros mismos. Se acumulan las circunstancias fuera, pero también se acumulan las circunstancias propias, las que repercuten en cada uno de nosotros, que nos obligan a mirar, que nos obligan a ver, para ver esa realidad que a veces estaba escondida en el entramado global o que estaba escondida dentro de nosotros mismos. Y lo que estamos viviendo son situaciones, podemos llamarlo conflicto, tensiones, pero son circunstancias y hechos que están ahí no por casualidad, que tienen un sentido profundo, y ese sentido profundo es que desde el punto de vista de la conciencia a la que en Mindalia le doy tanta importancia, tomemos el mando. Es el momento de tomar el mando en conciencia de nuestra vida, porque como no actuemos con responsabilidad y no tomemos el mando consciente de nuestra vida, las aguas procelosas en las que estamos nos van a dar mucho sufrimiento y nos van a llevar a sitios que son para nosotros indeseados. Podríamos decir, y con esto termino, que quizás a nuestra mente lo que le gustaría es navegar por aguas plácidas, por aguas tranquilas. Pero ojo, cuando se navega por aguas plácidas y tranquilas, es muy sencillo distraerse, entretenerse, olvidarse, mirar hacia otro lado. En cambio, cuando estamos sumidos en una sociedad distópica, cuando estamos en un contexto de sala de los espejos donde todo está a la vista para quien quiera ver en lo colectivo y en lo personal, eso es una enorme oportunidad de vivir desde la conciencia, de estar atentos a nosotros mismos, de estar atentos a lo que se mueve en nuestro interior, de estar atentos a cómo nos relacionamos con el exterior. Y por tanto creo que estamos en un momento, como decía al principio, apasionante, que es una enorme oportunidad de conciencia. Decías, Emilio, que también, aparte de ser la oportunidad, es un momento para que
vivamos conscientemente, controlemos de alguna manera nuestro ser inmediato, lo que podemos de alguna manera saber lo más cercano, porque lo más lejano no podemos cambiar apenas nada. Y esto nos da una cierta inseguridad, porque cuando hay muchos cambios que se están sucediendo, muchos cambios incluso violentos, tragedias que están ocurriendo en el mundo, hoy concretamente están ocurriendo muchísimas cosas en Europa, en donde nos encontramos ahora, esto significa que no tenemos tiempo ni para pensar, ni para ser conscientes de lo que está ocurriendo, ni entenderlo siquiera. ¿Cómo podemos hacer de todo esto algo que nos permita pararnos a saber qué es lo que ocurre y poder intervenir? La palabra que utilicé antes, la vuelvo a usar ahora, es responsabilidad. Ante el influjo y ante las repercusiones de todo esto que se mueve a nuestro entorno, es muy sencillo que mentalmente lo que se nos venga es la idea de víctimas, que somos víctimas y que, entre comillas, nos desempoderemos ante lo que está ocurriendo. Es tal el aluvión, son tantas las circunstancias que me desempodero, considero que no tengo capacidad de acción y a partir de ahí me convierto en víctima. Hay que darle la vuelta a eso, pero no hay que dársela de una manera voluntarista, hay que dársela desde la conciencia, es decir, entendiendo, como apuntaba antes y subrayo especialmente ahora, que todo tiene su sentido, que todo tiene su porqué y su para qué. Hay que cultivar la confianza en la vida y ese cultivo de la confianza en la vida nos debe llevar a darnos cuenta de que lo que está ocurriendo fuera, que puede ser que se nos escape, entre comillas, por la cantidad de circunstancias y por la envergadura de las mismas. Pero ojo, también lo que está ocurriendo en nuestra cotidianidad está pasando para algo. Y ese algo tiene que ver conmigo, tiene que ver con cada uno. Y evidentemente ese cada uno también nos une de la mano, porque tiene que ver con cada uno en particular, pero a su vez ocurriéndole y pasándole cada uno en particular, lo estamos viviendo de manera comunitaria, lo estamos viviendo de manera social. Creo que es un momento necesario en el que cada momento de cada día intentemos estar en el presente, percibiendo lo que se mueve dentro de nosotros mismos, las actitudes que vamos desarrollando en nuestro día a día ante las cosas que ocurren, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, también nuestro mundo físico, intentar ir ganando en autenticidad, ir ganando en impecabilidad desde el punto de vista de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, como decía antes, de nuestras actitudes, estando atentos a las reacciones, porque muchas veces deberíamos darnos cuenta que no estamos actuando realmente por decisión propia, sino que antes que nos demos cuenta estamos reaccionando hacia lo que repercute desde fuera. Pues bien, todo eso tenemos que llevarlo al terreno de la conciencia y creo que es un momento donde el encuentro interior, la introspección, lo cual no significa alejarse, lo cual no significa retirarse. Estamos en este mundo, estamos en esta humanidad, estamos en este sistema, pero hay que poner en valor que se puede vivir esto de otra manera, que podemos tener una vida más sencilla, que podemos, aunque todo nos tienda a meternos en un ritmo trepidante, podemos vivir no con tanto culto a la velocidad, que no tenemos por qué seguir esa serpiente tremenda del consumismo, que podemos alimentarnos no solamente físicamente, que por supuesto, sino también emocional y mentalmente de otra forma, de mayor calidad. Es el momento de la conciencia, es el momento de la responsabilidad, es el momento de entender la enorme importancia, porque todo lo que estamos viviendo tiene que ver con cada uno es el protagonista de lo que estamos viviendo y transformarlo, mutarlo en crecimiento, mutarlo en expansión de la conciencia. Sin embargo, Emilio, hay grupos de personas, algunos le llaman la élite o las élites, hay grupos organizados también de personas que quieren manejar, tener el control de este mundo en el que vivimos, manejando a las personas como si fueran marionetas, no solamente a las personas de pie, de calle, sino también a los gobiernos, a los presidentes, en fin, a los organismos internacionales, de tal manera que el mundo se ha convertido en un lugar bastante susceptible de desconfianza. No solamente es importante que
estemos en nosotros mismos, en la introspección, como tú dices, sino también que estemos alerta, o es un viaje hacia el interior y lo que pase es lo que va a pasar? Como tú sabes muy bien, Alfredo, la consciencia tiene tres grandes patas. El propio diccionario de la lengua, cuando habla de consciencia, lo deja muy claro. La consciencia tiene que ver con una capacidad, en primer lugar, de conocimiento de uno mismo. Podríamos denominar que es la mirada interior. Pero la consciencia también conlleva un conocimiento de la realidad que nos rodea, que podríamos denominarlo la mirada exterior. Y por fin esas dos patas, la interior y la exterior, se combinan en equilibrio, porque hay que tener un equilibrio entre lo que vivimos hacia adentro y lo que vivimos hacia afuera. Y estas tres patas constituyen la verdadera consciencia. Una persona, por tanto, consciente es una persona que tiene una mirada interior, que tiene una mirada exterior también, por supuesto que sí, como tú indicas, para saber lo que está ocurriendo en el mundo, y ambas miradas se viven en equilibrio. Para mí no hay ningún tipo de duda, creo que es un dato objetivo, no es ninguna teoría conspiranoica, el hecho de poner en evidencia que hay una minoría muy reducida de la población mundial que maneja el sistema socioeconómico. Lo hace a través de la acumulación de la riqueza y el patrimonio. El 1% del 1% de la población mundial tiene más patrimonio y riqueza que el 99,99% de la humanidad. Lo hace a través de las grandes corporaciones, esos grandes mastodontes transnacionales que manejan mucho más dinero que los gobiernos. El pasado 30 de junio, Apple, por ejemplo, la corporación tecnológica, alcanzó un valor bursátil que es equivalente a la economía francesa, al Producto Interior Bruto de la economía francesa, que es la séptima potencia económica del mundo. Hay 10 corporaciones que manejan más recursos al año que 180 países. Y todo eso, sí, hay que reconocerlo, hay que darnos cuenta que pone en evidencia que hay una minoría, podemos llamarla élite, podemos denominarla de muchas maneras, pero es un grupo reducido de la población que tiene intereses propios y que quieren que los demás bailemos al son que a ellos les interesan. No es que seamos solamente, nos quieran dominar, es que quieren tratarnos, y es su objetivo, como rebaños. A partir de ahí, el principal riesgo que esta actuación de esta minoría conlleva es el transmitirnos la idea, Alfredo, de que somos infrahumanos. Y esto, que puede parecer muy teórico, tiene unas repercusiones prácticas enormes. Se nos habla muchísimo de la inteligencia artificial, se nos habla mucho del mundo virtual, de las tecnologías. Y ojo, todo tiene su sitio, todo ese mundo per se no es ni bueno ni malo. Todo depende del uso, todo depende de cómo lo utilicemos. Y este grupo reducido de personas a las que estamos haciendo mención, lo que quiere y lo que desea y pretende es utilizar ese mundo tecnológico, virtual, artificial, para ir transmitiendo la idea, porque es la manera de tenernos controlado, dominado, como rebaño, de que nos desempoderemos, que no nos demos cuenta de nuestra capacidad humana. La inteligencia artificial, por ejemplo, per se es magnífica, pero ojo, una inteligencia artificial nunca va a tener las capacidades desde el punto de vista de intuición, de inspiración, de sensibilidad, también de ternura, también de conciencia que tiene un ser humano. Entonces, si somos capaces en nuestra vida cotidiana de recoger esos frutos y en lugar de usarlos como ellos pretenden, nosotros tener conciencia y responsabilidad para bajarlo a nuestro terreno y sacarle jugo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para vivir de una manera más coherente con lo que somos, una manera que nos permita ser nuestra mejor versión y ponerlo al servicio de los demás, creo que por ahí va precisamente la línea a seguir. Y hay un ejemplo, y con esto termino a tu pregunta, y no es ni mucho menos para regalarte los oídos a ti ni a Mindalia. Hablamos de tecnología, ¿verdad? ¿Mindalia qué es? Mindalia es todo un entramado tecnológico. Lo que Mindalia hace continuamente es usar esas tecnologías. Ahora bien, no utiliza las tecnologías para promover una visión infrahumana donde nos vayamos desempoderando, donde vayamos considerando que somos unos mindunguis porque hay unas inteligencias que realmente tienen detrás unos programas, unos algoritmos, no son algo objetivos, son muy subjetivos, pero se nos quieren vender que están como por encima de nosotros. Ante eso, la toma de conciencia, la responsabilidad, el utilizar todo lo que da la sociedad, pero no para seguirle el juego
al modo y a la manera que el sistema y esa minoría quiere, sino hacerlo en coherencia con nosotros mismos y con esa mirada interior que tiene que ir unida a la mirada exterior, dándonos cuenta de lo que sucede fuera, pero transmutándolo como factor evolutivo, como factor de evolución en conciencia en cada uno de nosotros. Entonces, cualquier revolución que pueda venir, si es que viene una y parece que viene una extraordinaria, como tú bien decías, es una revolución personal, individual, consciencial, no una revolución económica, no una revolución política y no una revolución de armas, aunque todo parece que va a ser así. Es una revolución individual, persona a persona. Este mundo va a cambiar porque cada uno de nosotros tiene la obligación moral, el derecho moral de cambiar desde dentro hacia afuera. Esa es la clave, lo ha resumido magníficamente, Alfredo. El cambio es una ventana que se abre desde el interior. Lo que estos grupos quieren es que sigamos en la visión, que es una visión, vamos a llamarla así, inconsciente, del que el cambio tiene que ver con lo de fuera. Y no, el cambio no tiene que ver con lo de fuera. Hay una novela que es toda un clásico, ¿no? Que es la novela que escribió Lampedusa, ¿no? La novela que tiene como título El gato pardo, que se desarrolla el argumento, la novela es de los años 50 del siglo XX, pero el argumento se desarrolla en el siglo XIX, en la Revolución Garibaldiana, y ahí hay un diálogo entre miembros de la élite muy curioso que viene a decir, hagamos que las cosas cambien para que todo siga igual. Y es que cuando se hace el cambio, se pretende hacer el cambio desde fuera, esto es lo que ocurre. Aparentemente las cosas cambian, pero realmente todo sigue igual. Los pilares del sistema que tenemos que reconocer que son materialistas, egoicos, egocéntricos, que nos alejan de lo humano, que nos alejan de la naturaleza, esos pilares no se transforman. El cambio es un cambio que hay que llevar a cabo desde el interior. Como nos decía Mahatma Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo, viendo la realidad que nos rodea, transmutarla interiormente. Y esto podemos sintetizarla en una palabra, que es reevolución. No la revolución de siempre, que es la que hace que las cosas parezcan que cambian, pero en lo fundamental realmente no hay cambio, pasar de la revolución a la reevolución. Y esa reevolución es una labor personal de cada uno y por supuesto que es una labor colectiva, porque siendo de cada uno también tendemos la mano. Yo estoy en un proceso, quiero estar en un proceso, tengo un compromiso conmigo mismo de estar en un proceso reevolutivo de autotransformación, pero lo hago, obviamente, si no, no sería ni reevolución ni sería transformación, con la mano tendida, porque no se trata solamente de que yo mejore, se trata de que yo mejore y de que esa mejora la ponga al servicio de los demás. Y esto que yo estoy ahora intelectualizando, es decir, poniendo en palabras, sé, porque estoy en contacto con muchísima gente, como tú sabes, sé que es algo que estamos viviendo muchos seres humanos, que eso ya está en nuestro corazón, que esto ya está latiendo en nuestra alma, esta nueva forma de vivir, esta manera distinta, donde rompemos con cánones, con paradigmas, con sistemas de creencias, que toda esta bulla externa nos quiere de alguna forma llevar y transmutamos esa bulla como sala de los espejos para tomar un compromiso con nosotros mismos, para no ser víctimas, sino comprender que todo esto tiene que ver con nosotros, con un sentido profundo con relación a cada uno de nosotros y a partir de ahí ponernos en marcha para esa autotransformación y para esa mano tendida con relación a los demás. ¿Y qué hacemos entonces, Emilio, con el miedo? El miedo que se está esparciendo como semillas por todo el mundo de una forma casi quirúrgica, de tal manera que se ha hecho todo lo que tiene que ver con esta modificación social de hábitos, de costumbres, de que hay personas que, bueno, pues incluso saludan y felicitan por la nueva normalidad. ¿Qué hacemos con todo esto? Tenemos que volver a la sencillez, tenemos que volver al sentido común. ¿A dónde tenemos que mirar, Emilio? Desde luego, la vida sencilla, el sentido común, forman parte, ¿no?, de lo que es esta autotransformación, de lo que es esta reevolución. Pero muy en particular, con relación al miedo, creo que la toma de conciencia sobre dos cosas es muy importante. ¿A qué dos cosas me refiero? Por un lado, de que los influjos que vienen desde esa minoría que nos trata como un rebaño son influjos siempre de transmisión de miedo.
De hecho, los acontecimientos distópicos, yo lo llamo las olas distópicas, siempre tienen como objetivo que infundir miedo. Me da igual que sean con atentados terroristas, con situaciones de crisis económica, con crisis sanitaria, con circunstancias geopolíticas de conflictos bélicos. Siempre, si nos fijamos, lo que está detrás realmente es el que vivamos en miedo, inseguridad, incertidumbre. Eso es lo que ellos pretenden. Y por tanto, si ellos pretenden eso, está claro que yo en mi vida, rompiendo con esos moldes y con esos sistemas de creencia, tengo que ir quitando el miedo. Y no puedo dejarme arrastrar por ese sentimiento de inseguridad, de incertidumbre y de miedo. Tenemos que poner en valor lo que somos. No somos solamente como seres humanos, somos una perfecta conjunción de apariencia, pero también de esencia. Nuestra apariencia es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, pero junto con nuestro pequeño yo perecedero, tú, yo, todos los seres humanos tenemos una parte imperecedera, con el nombre que le queramos dar. Es la esencia, es nuestro verdadero ser. Y esto es lo que tenemos que poner en valor, porque desde el ser el miedo se diluye. Si somos, como han dicho tantas tradiciones espirituales, si tenemos una naturaleza divina, si nuestra naturaleza es inmortal, ¿a qué vamos a tener miedo? Ellos intentan infundir ese miedo como caldo de cultivo para hacer y llevar a cabo sus objetivos. Esta es la primera reflexión con relación al miedo. Y la segunda es más simple y más directa. El miedo es lo contrario a la libertad. Y debemos tomar conciencia que cuando el miedo llega a nuestra vida, ese miedo nos hace que no seamos libres, que nos quita libertad. Estudiando lenguas antiguas, el miedo era la antítesis de la libertad. Todavía en alguna lengua moderna como el inglés, esto se pone de manifiesto. En inglés, todo lo que tiene que ver con libre, libertad, tiene la raíz free, freedom, todo tiene que ver con libre y con libertad. Y con una A, con un prefijo en antítesis por delante, es el miedo, afraid, tener miedo, ser temerosos. El sistema, desde el punto de vista de esta sala de los espejos, lo podemos observar con claridad, quiere infundir miedo y quiere, por tanto, que no seamos libres. Y ha llegado el momento de comprender que en nuestra vida tenemos que superar los miedos desde nuestra esencia imperecedera y tenemos además que darnos cuenta de que si en nuestra vida hay miedo, no somos libres. Es, por tanto, un momento de ligar la conciencia a la reevolución y ligar la reevolución a la libertad, pero a la libertad auténtica, no la que pregonan los políticos, la libertad de cada uno en nuestra toma de decisiones, en la actitud con la que vivimos el aquí y ahora de nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Esa libertad que no nos pueden quitar nadie, que es la libertad más sagrada del momento presente, el cómo me comporto, el cual es, insisto, la vibración de mi actitud ante cada instante del día a día. Ese es mi ámbito sagrado de libertad y ese ámbito sagrado de libertad es el que debemos cultivar para que de esa forma vayamos adquiriendo una práctica que nos permita hacer real una frase que desde que la escuché en la película Braveheart, en la película Corazón Salvaje, la hice mía, que es la que el padre le dice a William Wallace, protagonizado por Mel Gibson, en esta película, cuando William Wallace es un niño pequeño, la edad media, va a ser un gran libertador de Escocia, y el padre le dice a William, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. De esto se trata, Alfredo, de darnos cuenta que nuestro corazón es libre, de no caer en el victimismo, de ser consciente, como tú muy bien dices, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. También tomar conciencia de todo lo que se está moviendo en nuestra propia vida, pero comprender que el protagonista de todo esto soy yo, somos cada uno de nosotros, para que tengamos la capacidad de la responsabilidad y de la conciencia de transformarlo en una forma de vida distinta, de modo y manera que ellos estén a lo suyo, pero nosotros estemos a lo nuestro. Nosotros estamos a lo nuestro, hay cada vez más gente que está en ese despertar común que tenemos todos, o por lo menos es hacia donde vamos, pero hay mucha resistencia también para que eso ocurra. Dijiste que vivimos una época
en la que solamente vemos espejos reflejando cosas, pero todo está a la vista. Todo está a la vista, pero nos lo ocultan cada vez más. Los medios desinforman, los medios engañan, los medios censuran, la información no llega. Y luego cuando llega dice que es sesgada, incluso los políticos quieren prohibir canales de información. No estoy hablando de YouTube, sino canales de información para que no llegue la información por ninguna de las maneras a determinados países porque no conviene. En fin, todos los empujones que hemos recibido y estamos recibiendo de esa libertad que nos retrotrae a siglos atrás en cuanto a nuestras libertades. Difícil barajar con esto en la intimidad. ¿Estamos solos o estamos unidos? ¿Qué es lo que nos une? ¿A dónde podemos recurrir para ver que hay otras personas en marcha, Emilio? Ciertamente, Alfredo, estamos en un sistema que censura. Censura porque invisibiliza, censura porque tacha, censura porque da visibilización a lo que considera oportuno. Un sistema que además también contribuye a todo ello a través de fake news, noticias falsas, de contrainformación, de desinformación, pero todo ello, y es importante que nos demos cuenta, va dirigido a confundirnos. Pero en paralelo, el sistema todo lo muestra. Se da esta especie de paradoja, pero es una paradoja muy interesante que en conciencia debemos percatarnos. Ciertamente el sistema censura, desinforma, contrainforma y todo ello tiene un objetivo, la confusión. Es como el que estemos en una niebla, es nublar la conciencia. Pero en paralelo, sala de los espejos, todo está a la vista. Todo está a la vista, desde luego, para el que quiera ver, porque los que estamos aquí a través de este encuentro con Mindalia, creo que la mayoría hemos visto y estamos viendo las cosas que ocurren en el mundo y estamos viendo toda esa censura, contrainformación, desinformación, que en definitiva, insisto, pretende confundirnos, pero también estamos percibiendo lo que hay detrás, los entresijos, la tramoya en lo político, en lo económico, en lo social, en lo militar y tecnológico. Es un momento, lo vuelvo a repetir porque es que es crucial que nos demos cuenta, apasionante, donde es muy necesario más que nunca el discernimiento, el tener capacidad y sentido común también para saber diferenciar una cosa de la otra. Y esto, insisto, es ir huyendo o conlleva también ir huyendo del papel de víctima para irnos convirtiendo en protagonistas reales de todo lo que estamos viviendo y percibiendo en el momento actual. Y desde luego que estamos unidos, pero esa unión yo llamaría que nos demos cuenta que es una unión que ya va más allá de los cauces, vamos a llamarle tradicionales. Por ejemplo, a través de esta ventana, a través de Mindalia, a través de encuentros como este, hay una unión entre muchos seres humanos. Somos seres humanos que no tenemos que conocernos entre nosotros. La inmensa mayoría de los que estamos compartiendo este momento no vamos posiblemente a coincidir nunca en nuestra vida física, pero tenemos que darnos cuenta que hay un algo que va más allá de lo meramente físico, es decir, de la apariencia a la que yo hacía referencia anteriormente y tiene que ver con la esencia. Y yo percibo que hay una comunión en esencia entre muchísimos seres humanos. Yo percibo que cada vez somos más seres humanos los que estamos evolucionando en conciencia. Cada vez somos más seres humanos, además, los que dando un pasito cada uno, por modesto que sea, en nuestra evolución consciencial, le estamos aportando ese granito de arena a la conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que es muy importante que sigamos expandiendo porque el camino tiene que hacerlo cada uno, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra, que es el nublar la conciencia y el manipular el inconsciente colectivo que ellos quieren, que hacerlo con el viento a favor. Y el viento a favor significa impulsar esa conciencia colectiva y la impulsamos, repito, no con grandes cosas, sino con el pasito que cada uno cotidianamente podemos estar dando en nuestra conciencia. Eso es una luz que estamos aportando, aunque sea una lucecita, pero es muy importante a la conciencia colectiva y favorece un viento a favor para que cada uno, teniendo lo que hacer su camino, cada uno el suyo, pero lo hagamos con el viento a favor. Y por tanto yo percibo, Alfredo, que hay una unión que eso sí, no va más allá de los esquemas mentales, va más allá de los esquemas tradicionales y que tiene que ver con una comunión en esencia en los momentos tan apasionantes que personal y colectivamente estamos viviendo.
Estamos hablando con Emilio Carrillo, el mundo en que vivimos y cómo afrontarlo. Economista, escritor, conferenciante, pues de sobra conocido por miles y miles de personas en todo el mundo. Y vamos al turno de las preguntas, Emilio, preguntas que están llegando hasta nuestro directo. Y comenzamos con esta pregunta que nos llega desde YouTube. Pregunta Lupita desde Estados Unidos. ¿Cómo vivir con confianza en la vida cuando niños y adolescentes prefieren la tecnología a la compañía? Bueno, es algo también que suscita mucho debate en la sociedad, la tecnología, los adolescentes, la juventud, en fin, todo lo que conlleva esto que acaba de preguntar Lupita desde Estados Unidos. La clave está sin duda ninguna, Lupita, en la educación. Y esto también tiene que ver con la responsabilidad. Los educadores, y todos somos educadores de una manera o de otra, desde luego con nuestros hijos e hijas somos educadores, con nuestros nietos y nietas somos educadores, pero también somos educadores o coeducadores con la gente que está en nuestro entorno, ya no solamente niños y adolescentes, sino de todas las edades. Y yo creo que la clave está en recuperar el sentido de la educación. Y la educación tiene que ver con el ejemplo. No creo que esto vaya de grandes recetas. No creo que el vivir de una forma más consciente la sociedad en la que estamos con todos sus influjos, por ejemplo, el tecnológico que tú compartes, no percibo que esto vaya de grandes recetas. Creo que esto va de una labor de cada uno educativa, y me explico ahora, entendiendo por educación el ejemplo. ¿Qué es lo que un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un docente, un educador de la manera que sea puede transmitir educativamente a ese niño, a esa niña? Su ejemplo. Claro, es imposible que transmitamos la no abducción por la pantalla si nosotros mismos estamos abducidos por la pantalla. No es posible que transmitamos, por mucho que hagamos discursos, la necesidad de una vida menos estresada, más sencilla y no tan basada en el culto a la velocidad, si nosotros mismos, nuestra práctica diaria, nuestra práctica de vida está impregnada de ese estrés y de ese culto a la velocidad. Lo que quiero decir con esto es que estoy absolutamente seguro que tenemos una labor fundamental que realizar cada uno viviendo como faros con relación a los demás. Y esto no significa que yo me sitúe por encima del otro, ¿no? Cuando hablo de faro, no significa que yo sea el iluminado y los demás no lo están. No, no, es una labor cooperante, es una nueva forma de colaboración, porque yo soy faro para ti en algo y tú eres faro para mí en otra cosa. Y con relación a niños, con relación a adolescentes, es fundamental que ellos vean en nosotros una forma de gestionar las tecnologías que no tienen que ver con ese influjo tan tremendo de la abducción de la pantalla y de perder concentración, de perder capacidad memorística y, en definitiva, perder, como se está poniendo de manifiesto, cociente intelectual. Pero esto, repito, no va de que yo al niño o a la niña le haga un discurso, va de que yo en mi vida cotidiana a ellos, en mi relación conmigo vean que yo soy capaz de gestionar, soy capaz de utilizar todo ese entramado tecnológico de una manera diferente. Y creo que en conciencia podemos ser faros de luz, cada uno con relación a los otros en facetas muy distintas, y ese es el camino que yo creo que estamos andando, creo que ya lo hemos empezado a andar y tenemos que andar todavía más. Entonces, cundir con el ejemplo sería un poco la idea. Vamos con más preguntas y también cuestiones, afirmaciones. Muchas gracias de Chari Martínez, Emilio, por estar ahí apoyándonos, guiándonos y compartiendo tus conocimientos y sabiduría. Nos hace mantenernos en el camino y no sentirnos solos y añoramos otra cosa. Dice que es muy, muy fuerte y que le ha llegado muchísimo. Vamos con esta pregunta que también viene de Mariel, de YouTube. Vivir en el mundo sin ser del mundo, situarnos en el centro del huracán en que está envuelto el mundo, estar en paz. Esa sería un poco la cuestión. Y más participación de Mary Vázquez. Pregunta, saludos desde México. Soy una persona altamente sensible y a veces me es difícil entender lo que pasa en el mundo. No me gusta la maldad, detesto la maldad y el sufrimiento. Es otra cosa con la que se está jugando mucho en los tiempos, en el mundo en el que vivimos, el horror de las personas ante lo que está sucediendo. Se quedan paralizados, horrorizados y, bueno, pues se consigue un efecto justo de paralización de las personas.
Y este es el ejemplo también el que nos dice Mary desde México. Pues cómo poder superar este horror que tenemos ante la maldad que vemos, que ha existido siempre, pero que especialmente en este mundo tan extraordinario que vivimos está sucediendo cada minuto. Ciertamente estamos en un momento donde ya no la maldad, sino, según nos anunciaron las tradiciones, la iniquidad. Estamos en un momento de iniquidad rampante. Y es un momento de iniquidad donde tenemos que ser conscientes de que con ella convivimos. Está ahí. No podemos huir de esta realidad. Estamos rodeados de esa iniquidad. Pero a su vez, al hilo de todo lo que venimos compartiendo, tenemos que darnos cuenta que una cosa es la convivencia con la iniquidad y otra cosa es la connivencia con la iniquidad. Convivimos, sí, porque el mundo en el que estamos tiene esta seña de identidad que es la iniquidad, pero aunque convivamos, no vamos a caer en la connivencia, es decir, no la vamos a hacer nuestra. Y no hacerlo nuestra significa, como alguien apuntaba ahí, situarnos en el centro, ser conscientes de que estamos en un huracán sin ningún tipo de duda, pero tenemos mecanismos, no caigamos, repito, en el victimismo, asumamos todo con responsabilidad, démonos cuenta que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en clave de nuestra evolución individual y colectiva. Esto significa situarnos en el centro del huracán para sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Y con relación a las personas muy sensibles, personas muy compasivas, personas que ante los acontecimientos que vive la humanidad y los acontecimientos que viven los otros reinos de la naturaleza lloran, tienen el corazón roto. Yo conozco a muchas personas que están en ese estado. Mi llamada es una llamada a donde dirigida a que esa compasión la transforme en servicio. Es decir, que cuando una persona percibe con claridad el dolor, el sufrimiento que hay y que su corazón se rompe al respecto, lo que corresponde que hagamos no es quedarnos en ese rompimiento de corazón. Por difícil que le pueda parecer a nuestra mente, lo que tenemos que hacer es resurgir como ave fénix, es decir, que ese dolor, ese sufrimiento que la sensibilidad que tenemos nos está llevando, lo transmutemos como ave fénix y lo pongamos en clave de servicio. Poner lo mejor de nosotros mismos de una manera directa y concreta en nuestra cotidianidad. Ver en dónde podemos tender la mano, ver en dónde esa compasión que está ahí en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma, la podemos poner al servicio de los demás. No se trata de cosas que estén lejos ni de grandes cosas a juicio de la mente. Son cosas normalmente pequeñas y que son muy cercanas. Y es ahí donde precisamente esa sensibilidad la podemos transmutar en clave de acción. Una acción compasiva que nos va a permitir centrarnos más en este mundo y poder vivir con mayor conciencia, poder vivir con mayor entereza circunstancias que sin ningún tipo de duda son difíciles. Es muy claro tu mensaje y sencillo de entender. Bueno, no tan sencillo a veces de aplicar porque estamos habituados a delegar continuamente en otras personas a lo largo de toda nuestra vida, de tal manera que queremos que se resuelva. Y finalmente concluimos en algo que Mariel refleja desde YouTube, en algo que puede ser lapidario, no identificarnos con este mundo actual. Las personas están cada vez más desafectadas, no se identifican con esto, no lo reconocen, no ven que sea algo humano. Otra reflexión, no entendemos este mundo porque no somos de esta clase de mundo. Esa es una buena señal. Seguir en paz, vibrando como somos, seres que buscan y procuran actuar en el bien. Una pregunta de Mauricio desde Colombia. ¿Será que le prestamos mucha atención a los oscuros en nuestro interior? Es decir, al mensaje negativo, a todo lo peor. Nos están bombardeando, nunca mejor dicho, con todo lo malo que ocurre. No ocurre en los telediarios, en el mundo, nada nuevo, nada bueno. Las noticias buenas no son noticias. ¿Qué está ocurriendo? ¿El mundo al revés, Emilio? Muy interesante lo que nos plantea Mauricio, porque hemos hablado tú y yo, Alfredo, de la importancia de la mirada interior y también de la mirada exterior. No se trata de aislarse de este mundo, hay que tener ese conocimiento de lo que está ocurriendo. Pero lo que nos aporta Mauricio es muy, muy interesante y me parece una aportación muy necesaria. Ojo, cuando miramos hacia afuera, hombre, que nuestra mirada no se quede solamente ahí fijada
en los focos donde esos de los que estamos hablando quieren que fijemos la mirada, que siempre efectivamente tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento y, por utilizar el mismo término que Mauricio, con lo oscuro. Cuando desde la conciencia miremos, y lo tenemos que hacer al exterior, también vamos a buscar en ese exterior, y claro que lo hay, y lo hay con abundancia, el amor, la compasión, la cantidad de personas que viven su día a día hacia ellas y también colaborando con los demás en clave de conciencia. Eso también lo tenemos que poner en valor. Es decir, que por tanto, recogiendo lo que Mauricio nos aporta, cuando hablamos de que la conciencia tiene 3 patas, la mirada interior, la mirada exterior y el equilibrio entre ambas, en esa mirada exterior no caigamos en el error de ver solamente aquellos que los otros nos ponen en pantalla, sino que tengamos la capacidad de percibir la cantidad de personas que son buenas personas y que eso lo llevan a una práctica de vida con relación a ellos mismos y con relación a los demás. Muy importante la aportación de Mauricio, que hago totalmente mía. Última pregunta, última reflexión, nos llega desde Nadia Garduño, desde México. Emilio, parte de la información que compartes es canalizada. He elegido esta pregunta entre muchas para terminar, porque también estamos esperando que lleguen seres iluminados que nos alumbren con su faro y que nos deslumbren para seguirlos incondicionalmente. ¿Es el tiempo de los maestros o tenemos que buscar a nuestro propio maestro? La respuesta en ese sentido es categórica. En primer lugar, ninguna información que manejo tiene que ver con canalización, para nada. Tiene que ver con discernimiento, con estudio, con conciencia. Tiene que ver también con atender a la sabiduría que tantos grandes hombres y mujeres nos han ido mostrando a lo largo de la historia de la humanidad. Y en paralelo, como segunda reflexión al hilo de esto y también de la que acaba de hacer Alfredo, esto ya no es el momento de los maestros. Si estamos hablando de responsabilidad, si estamos hablando de la sala de los espejos, si estamos hablando de que es el momento de que nos demos cuenta de que todo lo que ocurre tiene una clave fundamental con relación a mí, en lo personal y en lo colectivo, para la evolución de la conciencia. Si nos damos cuenta de todo esto, tendremos que darnos cuenta también de que ya los maestros no pueden aportar más. Ya nos han soltado de la mano. Ya no somos niños, chicos. Se acabó. Ha llegado un momento histórico en el que tenemos que dar un paso como humanidad. Y yo estoy convencido que lo estamos dando a pesar de tanta distopía. Y por tanto ya no hay ningún maestro que nos lleve de la mano. Sería hoy día contraproducente, sería imprudente que un maestro o una maestra apareciera en escena para seguir haciendo lo que han hecho durante muchos siglos, de ir dándonos la guía, de ir dándonos la orientación, de ir dándonos la sabiduría. Todo ese bagaje ya está a nuestra disposición y ese bagaje está a nuestra disposición para que la pongamos en valor, y no solamente intelectualmente, que por supuesto que sí, conociendo lo que son sus aportaciones, conociendo lo que es esa sabiduría y esas enseñanzas, sino sobre todo y fundamentalmente llevándolo a nuestra práctica de vida. La época de los maestros pasó porque los maestros ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Ya nos han soltado de la mano y este es el momento que como humanidad, en lo personal y en lo colectivo, demos nosotros el paso hacia adelante. En ello estamos y yo estoy absolutamente seguro que lo vamos a hacer. Emilio, ya no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros, reencontrarte de nuevo en el camino. Estoy muy emocionado por haberte podido entrevistar una vez más y poder haberte saludado como amigo y como persona de referencia en este mundo en el que vivimos, en el que también estás tú, afortunadamente, y personas como tú que están dando este conocimiento y este faro de luz que significa para todos nosotros esta nueva forma de pensar en la que tenemos que ir hacia adentro. Gracias, amigo, por estar ahí y que tengas mucha suerte en este mundo en el que vivimos. Gracias, querido Alfredo, de corazón. Un gran abrazo de alma a alma. Y a todos vosotros, amigos, amigas, pues vamos a despediros ya. Gracias por vuestra participación, por estar ahí, por vuestras preguntas, por ser fieles a Mindalia Televisión y por también compartir este conocimiento allá donde estéis, pues que podáis recomendar Mindalia Televisión como parte de este mundo que lo que quiere es sembrar cuantas más semillas posibles. En donde caigan serán bien recibidas y cada uno sabrá lo que tiene que hacer con ellas. Como siempre digo, somos agricultores, somos personas que estamos continuamente difundiendo semillas
allá donde caigan. No es nuestra responsabilidad donde caigan, pero sí esparcirlas. Gracias